Los saludamos con la paz de Jesucristo, en un día especial, primero porque es un momento, es un tiempo, un espacio en el que nosotros estamos tomando para adorar al Señor. Este espacio de adoración, espacio de alabanza, donde nosotros nos relacionamos con Dios, no es solamente un momento de un pasatiempo o de un entretenimiento, sino que es un tiempo para relacionarnos con Dios. Por eso es que la oración, las alabanzas y también este tiempo de la palabra de Dios son importantes. Y quisiera con esa importancia y relevancia que podamos introducirnos en la Escritura. Hoy, como decía anteriormente el hermano que nos estaba presidiendo, de que es un día distinto porque estamos celebrando la reunión de Flor Azul. Anualmente, todos los años, nos reunimos para celebrar el culto, la reunión de Flor Azul, con el propósito de poder hacer esfuerzos y reunir recursos para sostener el campo misionero. Aquellos hombres y mujeres que van a puntos muy distantes de nuestro país y que para poder viajar, trasladarse, inclusive a veces para poder estar permanentemente en un lugar, necesitan de recursos, ya sea por el alquiler, por la movilidad, el sostenimiento, por la literatura y por otras cosas que se requieren recursos económicos. Y la iglesia respalda, justamente la iglesia se une para respaldar estos propósitos, estos proyectos de trabajo que llevan la simiente preciosa, que llevan la semilla de vida a muchas personas que no conocen a Jesucristo. Por eso como iglesia local también nos unimos en este propósito. Y como nos dijo anteriormente el hermano Jorge, hagamos el esfuerzo. Todos podemos unirnos para colaborar y contribuir y bendecir el campo misionero. Pero quisiera ahora sí, ya que hemos hablado, hemos hecho este preámbulo, esta introducción, pero sí que ahora de aquí en más nos centremos en el mensaje de la palabra de Dios. Y vamos a tomar lectura en Filipenses capítulo 4, versículo 18 al 20. Y dice en el nombre de Jesucristo: pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Vamos a leerlo en la versión de la traducción lenguaje actual y vamos a detenernos un poquito porque lo expresa en un lenguaje un poquito más sencillo. Dice: Epafrodito me entregó todo lo que ustedes me enviaron y fue más que suficiente. La ayuda que ustedes fue tan agradable como el suave aroma de las ofrendas que Dios acepta con agrado. Por eso, de sus riquezas maravillosas, mi Dios les dará, por medio de Jesucristo, todo lo que les falte o les haga falta. El título del mensaje de hoy: la ayuda que Dios acepta con agrado. Hay cosas que Dios acepta y no es que Dios necesite nuestra ayuda, pero Dios nos permite ser parte de esta obra. Dios nos permite ser parte de la tarea de salvar a toda persona sobre esta tierra. Recordemos que Jesucristo vino al mundo para salvar lo que se había perdido, la raza humana. Y en este trabajo o en esta misión, más que trabajo, en esta misión de salvar, rescatar al ser humano del pecado y de la condenación eterna, Dios nos abre un marco de oportunidad para que nosotros podamos ser colaboradores de Él, podamos ayudar. Y vuelvo a reiterar, no porque Dios necesite ayuda. Dios por sí solo puede hacer la tarea. Dios no necesita a nadie, pero nos permite que nosotros podamos contribuir, colaborar, ayudar
porque de esa manera no solamente nos hace partícipe, sino también nosotros podemos recibir beneficios, podemos recibir la retribución de parte de Dios o la paga de parte de Dios por nuestra colaboración. Por eso hay una ayuda que Dios acepta con agrado. Y esta ayuda tiene que ver con el propósito y la obra que Él tiene sobre esta tierra y de la cual nosotros somos parte. El apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Filipo y le dice que una y otra vez, desde el principio, desde que él comenzó con su tarea misionera, los hermanos de Filipo habían enviado ayuda una y otra vez. No fue una única vez. A veces creemos de que una vez es suficiente, pero la tarea es interminable, la tarea es continua. Entonces Pablo dice, una y otra vez enviaron para ayudarme, para sostenerme. Y Pablo reconoce que en este sostenimiento dice, ninguna iglesia participó conmigo en el dar y recibir, sino ustedes solos. Fíjense en qué privilegio que tenían la gente de Filipo, los filipenses de esta iglesia, de poder ser de alguna forma los únicos, los que tenían un privilegio. Pablo está hablando del privilegio que ellos tienen. Contribuir y colaborar con la obra de Dios es un privilegio. Pero también vemos de que el apóstol Pablo dice, no es que esté buscando una dádiva de ustedes, no es que esté buscando, porque creo que los que sirven en la obra del Señor, y el Señor mismo no está buscando una dádiva, sino Pablo lo que aclara, dice, lo que estoy buscando es que ustedes tengan en su cuenta al dar, es como cuando uno deposita en el banco, uno deposita en una entidad financiera dinero, y cuando va allí, no solamente encuentra ese capital depositado, sino todos los intereses acumulados. Pablo dice, yo lo que estoy buscando es que ustedes abunden en fruto, que abunde fruto en su cuenta. O sea, que tengan allí lo necesario. Cuando uno da, eso no queda en la nada. Cuando uno colabora con la obra de Dios, cuando ayuda a la obra y a los propósitos, a la misión de Dios, no queda en la nada, no queda en el olvido. Es como que allí hay una cuenta donde se va acumulando y se va computando todo lo que uno hace. Y en el momento oportuno, todo eso es útil, como nos sucede a nosotros a veces cuando abrimos una cuenta bancaria, depositamos en una caja de ahorro, en un plazo fijo, y vamos guardando dinero, el ahorro, lo vamos colocando allí. Y en el momento a veces que más lo necesitamos, nos acordamos que allí está. Y apelamos y vamos al banco y retiramos eso que nos trae beneficio y ese beneficio está multiplicado. Pablo le dice a los filipenses que lo que está buscando es que ellos abunden fruto en su cuenta, tengan abundancia de fruto en su cuenta. Dios nos hace partícipes no porque Él nos necesite, sino porque Él quiere que abunden frutos, que abunden en nuestra cuenta lo suficiente para que Él tenga motivos para bendecirnos. La bendición de Dios no viene por una cuestión gratuita, la bendición de Dios viene como consecuencia por nuestras acciones. Y cuando nosotros accionamos correctamente, cuando colaboramos, y vamos a ver por la palabra de Dios que cuando uno ayuda, colabora con el propósito, la misión del Señor sobre esta tierra, entonces el Señor recompensa y bendice. En primer lugar, lo que damos para Dios, la Biblia le llama ofrenda. Es para Dios. Lo que damos materialmente, lo que damos de nosotros, lo que le ofrecemos a Dios, se le llama ofrenda. Y eso es para Dios. Y nos dice la palabra del Señor en Éxodo capítulo 25, verso 2, di a los hijos de Israel que tomen para mí ofrenda. El Señor dice que tomen para mí, de todo varón, que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. El Señor habla de su ofrenda. Cuando uno la trae voluntariamente. No hay una imposición, no es una
imposición o una obligación, sino que cada uno dé voluntariamente, dice de corazón. Y es muy importante estas expresiones, voluntad y corazón. No es una imposición, pero Dios también apela al corazón, la decisión, pero también que pueda ser hecho con afecto, que pueda ser hecho con emotividad. Lo que brindemos para Dios no sea hecho en forma frívola, indiferente, solamente para cumplir, porque muchas personas cuando dan algo para Dios o van a hacer algo, a veces ocurre como les sucedió, y vamos al principio, cuando Dios da la oportunidad al ser humano de que sea parte para bendecirlo, Dios le da la oportunidad y Abel y Caín, los dos hijos de Adán, traen sus ofrendas a Dios, la traen voluntariamente, pero la escritura dice que Caín trajo del fruto de la tierra y no habla que trajo lo mejor, trajo nada más que el fruto de la tierra. Lo que está diciendo, él trajo de las cosechas, dio una parte para Dios, la ofreció para Dios, como diciendo, Señor, esto es para vos. Y Abel también trajo, pero él se dedicaba a la cría de ovejas y él trajo una oveja, pero cuando trajo la oveja dice que trajo la mejor. Y ahí viene la diferencia. Hay una diferencia entre cumplir y dar lo mejor. Podemos cumplir con la oración de la mañana, pero podemos hacer nuestra oración de la mañana que sea hecho primero con voluntad, porque nadie está controlando la mañana a las 6 de la mañana cuando usted ora. Usted puede poner el amén y seguir durmiendo, pero qué bueno, porque el que recompensa y el que está recibiendo esa ofrenda no es el pastor ni el obispo de la Asamblea Apostólica. El que recibe esa ofrenda de oración de la mañana es Dios. Y qué bueno sería que cuando ponemos el amén, yo sé que a veces estamos cansados, pero que nos levantemos para orar y para ofrecerle al Señor lo mejor, lo primero de la mañana, que lo hagamos con amor, no con el ufa, no con el cansancio o la repetición o el cumplimiento, no por cumplimiento solamente, sino con amor, con emoción, con deseo, con anhelo. Y es esa la diferencia. Abel entregó lo mejor. Y yo le pregunto, ¿cómo está ofreciendo usted cosas a Dios? La oración, sus ayunos, el asistir a las reuniones, el participar en esta reunión Zoom, el ofrendar, el diezmar, el dar su ofrenda para el campo misionero. ¿Cómo lo está haciendo? Recuerde que eso que usted trae es para Dios, porque el Señor dice, dile que tomen para mí ofrenda. Y usted cuando trae es para el Señor, pero debe darla voluntariamente, sí, pero después dice que sea hecha con el corazón. Tomaréis mi ofrenda, dice el Señor. Y es la ofrenda del Señor. Ahora, ¿qué ofrenda le estamos dando al Señor? ¿Le estamos dando lo mejor o le estamos dando lo que nos sobra? ¿Le estamos dando lo mejor o estamos cumpliendo? ¿Estamos dando las cosas con pasión, con amor, con afecto? ¿O las estamos dando mecánicamente en cumplimiento porque no nos queda otra alternativa? El Señor está esperando que usted le ofrezca lo que Él merece, su ofrenda, pero lo que le ofrezca, que lo haga voluntariamente, pero también que lo haga con el corazón. La ofrenda de la cual el Señor hablaba era una ofrenda material, y esa ofrenda tenía un propósito, el sostenimiento o el sostén de su casa, el sostenimiento del sacerdocio, de aquellos que predicaban, llevaban la palabra, enseñaban, servían en bien del pueblo. Y Malaquías capítulo 3, verso 10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Qué importante estas dos partes del pasaje. Dice, traigan los diezmos al alfolí. ¿Sí? Al alfolí es el altar, el lugar ahí donde se recibían, donde se recepcionaban. Pero también dice, hay alimento en mi casa. El alimento tenía que ver con el sostenimiento de la casa del Señor.
eso que traía el pueblo del Señor, las ofrendas o los diezmos, era para el sostenimiento de la casa y del servicio del Señor. Y qué bueno esto, porque se establece un balance. El, el sacerdocio, los que servían, no podían estar abocados a otra tarea, tenían que enfocarse y dedicarse a eso para lo que el Señor los había destinado o para lo que los había el Señor puesto. Pero por otro lado, y ellos dependían del Señor directamente y estaban dedicados al servicio del Señor y al servicio del pueblo. Pero el pueblo debía corresponder no con un pago, porque no era un pago a los sacerdotes, sino que era el diezmo y la ofrenda para el Señor. Pero Dios era el que sostenía y sustentaba al sacerdocio. Y hay como una especie de equilibrio y balance, donde el sacerdocio no se creía autosuficiente, donde no estaba por sobre el pueblo, sino que también dependía del pueblo. Y el pueblo no era un grupo independiente, autónomo, sino que era un grupo dependiente en obediencia con sus líderes. Entonces traían el reconocimiento al Señor, pero también a sus líderes esa ofrenda y ese diezmo. Entonces se ejercía un balance, una dependencia del uno de los otros. Y esto es bueno y es saludable también, porque de esa forma nadie es más. Nadie puede tener una actitud de arrogancia y de autosuficiencia, sino de dependencia. Dependencia uno de los otros y todos dependencia del Señor. Pero hablamos de que la bendición de Dios viene como contracara o como respuesta a lo que nosotros hacemos. Por eso dice, traigan los diezmos al alfolí, haya alimento en mi casa. Y el Señor dice que yo voy a derramar bendición sobre ustedes. La bendición de Dios no viene porque sí. La bendición de Dios viene porque ha sido generada por nuestra actitud. Dios quiere bendecirnos, pero Dios tiene que tener una razón para bendecirnos. Por eso el Señor dice, y pruébenme que voy a derramar sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Dijimos que esta ofrenda es de Dios, lo que le damos es para Dios, que debe ser hecha con amor, con el corazón, con emotividad, que no debe ser hecha mecánicamente o en cumplimiento, que es para Dios, lo que estamos ofreciendo es para Dios y tenemos que tener cuidado cómo lo ofrecemos y qué es lo que hacemos, porque lo está recibiendo Dios y no sea que Dios nos descalifique como a Caín, porque su ofrenda no fue agradable, pero sí que pueda ser nuestra ofrenda y todo lo que le brindamos a Dios que pueda ser agradable como fue la ofrenda de Abel. Pero esa ofrenda tiene que ver con el sostenimiento o con el cumplir el propósito de la misión que Dios tiene sobre esta tierra, dijimos al principio. Observemos en la escritura que a Abraham el Señor le dice que bendeciré a todos los que te bendigan y maldeciré a todos los que te maldijeren. Ahora, esa declaración del Señor que hace, ¿lo hace por Abraham o lo hace por la misión que tiene Abraham? ¿Por qué Dios bendeciría a la gente que bendeciría a Abraham? Porque la gente al bendecirlo a Abraham, bendeciría el propósito que tenía Abraham. Abraham contenía un propósito. En Abraham estaba la descendencia del Mesías. Por ese motivo era tan importante que ayudaran a esa causa, ayudaran a ese propósito, ayudaran a esa misión. De la misma manera, cuando nosotros ayudamos a la causa del Señor, contribuimos a la misión que Dios tiene para la iglesia, para aquellos que predican el Evangelio y que sirven al Señor, entonces Dios trae bendición porque estamos respaldando. Y la Escritura dice que eso que ofrecieron los filipenses, volviendo al libro de Filipenses, lo que los filipenses le mandaban una y otra vez al apóstol Pablo para que él siguiera predicando, era un olor fragante ante Dios. Por eso, la ayuda que a Dios le agrada, hay una ayuda que es agradable ante Dios, y eso es olor fragante. ¿Y por qué utiliza la palabra olor fragante ante Dios? Es que en el Antiguo Testamento se ofrecían ofrendas y se ponía también allí incienso, y allí ese incienso que simbolizaba las oraciones, había perfume.
Entonces, eso era acepto delante del Señor. Las ofrendas eran aceptas también delante del Señor. Cuando hacemos algo que es agradable a Dios, es como un perfume con un olor fragante. En la traducción lenguaje actual que leímos al principio, dice que es como un aroma suave, es agradable. ¿Cuántas veces hemos entrado en algún lugar y hay olores desagradables que causan repulsión, que queremos retirarnos rápido porque esos aromas, esos olores son tan penetrantes que causan hasta a veces náuseas, porque no queremos estar allí, son desagradables. Pero el Señor dice que lo que brindamos, lo que los filipenses brindaban para la obra del Señor, y lo hacían con amor, lo hacían en forma constante, no lo hacían cumpliendo, y lo hacían con esfuerzo, con esmero. El Señor dice que era como un olor fragante ante Él. Todo lo que usted haga, mi hermano, si lo hace para el Señor, si lo hace voluntariamente, si lo hace con amor, con entrega, no mecánicamente, usted lo está y lo hace para sostener su obra, no para manipular ni a Dios ni tampoco a la iglesia, porque no, yo no doy para manipular, no doy para que me tengan más en cuenta, sino que lo hago para Dios. Es un olor fragante ante el Señor. Y eso es lo que dice la Escritura. Y fíjense en Éxodo capítulo 29, verso 18, que dice, quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. ¿Sí? Lo que se ofrecía era un olor grato, era algo aceptado por el Señor. Que lo que le ofrezcamos al Señor, el Señor lo reciba y sea agradable para Él. Y no que se desagrade como la ofrenda de Caín, sino que nuestra ofrenda pueda ser agradable. Y va a ser agradable cuando le demos lo mejor a Dios, cuando se lo demos con amor, cuando se lo demos voluntariamente, cuando se lo demos como ahora vamos a leer seguidamente, que no se entregue por necesidad, no se entregue con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Y cuando damos para el Señor, el beneficio es para nosotros, es para nuestro propio beneficio. El dar al Señor es para nuestro propio beneficio. Se dice segunda de Corintios capítulo 9, versos 6 al 10, por esto digo que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. El que siembra generosamente, generosamente también segará. Si quieres recibir mucho del Señor y quieres recibir bendiciones, porque a veces esperamos recibir mucho de Dios, pero también tenemos que sembrar. Uno no puede esperar recibir una gran cosecha si solamente ha sembrado una sola semilla. Si queremos tener una gran cosecha, hay que sembrar muchas semillas. Y si uno siembra generosamente para la obra de Dios, uno siembra, cuando habla de sembrar, tiene que ver con depositar, con dar, con entregar. ¿Y qué es lo que uno entre? La semilla trae vida. Y nuestros recursos, los recursos materiales que damos para la obra de Dios, tienen que ver con vida, porque es el tiempo de nuestra vida que hemos adquirido, hemos ganado con esfuerzo, y esa hora, 2 horas, 3 horas, 10 horas que lo estamos dando y entregando a la obra del Señor, eso es vida nuestra que estamos entregando. Por eso habla de la semilla contiene vida. Y si nosotros damos de lo nuestro al Señor, nos entregamos y entregamos de lo nuestro al Señor generosamente, también segaremos generosamente. Dice la Escritura en Proverbio capítulo 11, verso 24, hay quienes repartes y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El repartir. Para repartir uno tiene que abrir la palma de la mano y dar. Pero si uno tiene una actitud mezquina y egoísta y cierra el puño y no da, entonces lamentablemente no puede tampoco recibir. Hay quienes en su actitud avara, en su actitud egoísta, cierran el puño, son especulativos, son calculadores, y lamentablemente no pueden recibir porque no dan. Pero el que abre la palma de su mano para dar es generoso. Hay quienes reparten, dice, y les añadido más. Dios les agrega más de lo que han dado. Pero los que retienen más de lo que es justo,
vienen a pobreza. El retener no nos hace más ricos. El guardar, el acumular sin sentido no nos va a favorecer, porque hay personas que han acumulado muchas cosas durante su vida y nunca las han disfrutado, ¿sí? Lamentablemente ni siquiera con su propia familia, acumulan, 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 y uno dice, ¿para qué acumulas tanto? ¿Para qué guardas tanto? Ni siquiera de vacaciones has llevado a tu familia. Ah, pero sí tengo plata, sí tengo dinero, pero ¿de qué sirve si no la podés disfrutar? ¿De qué sirve tener guardado tu dinero si no podés compartir un helado con tu esposa o con tu esposo? Compartilo. No digo que no se deba ahorrar o que no se deba guardar. Sí, se debe ahorrar, se debe guardar, pero también tenemos que aprender a disfrutar, tenemos que aprender a compartir. Y cuando uno comparte, y sobre todo cuando uno comparte de lo de uno hacia la obra de Dios, Dios le añade más. El Salmo 20, verso 1 y verso 3 dice, Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Y el verso 3 dice, haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. El Señor dice, haga memoria de todas tus ofrendas. ¿En qué momento? En el momento del conflicto. Va a haber en nuestra vida momentos difíciles, va a haber momentos de prueba, va a haber momentos que vamos a necesitar apelar a los recursos. Y no me estoy refiriendo a recursos materiales, sino a los recursos divinos. Entonces el salmista dice, en ese día del conflicto, en ese momento, en ese día malo, cuando estés pasando por esa circunstancia, haga memoria Dios de tus ofrendas. Y esto tiene un correlato, esto tiene un respaldo en la palabra del Señor, porque vemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles que había una mujer llamada Tabita. Esta mujer era una mujer generosa, era una mujer, no era una mujer egoísta o egocéntrica, y el egoísmo, la avaricia, tiene que ver con las personas egocéntricas que solamente piensan en sí mismas y piensan cuánto más se pueden beneficiar o cómo las pueden beneficiar a ellas. Son personas que están pensando siempre en mí o en el yo y no están pensando en el tú o en ustedes o en el vosotros. Están pensando siempre en la persona propia. Pero Tabita no era una mujer egoísta, no era una mujer que estaba pensando, ella no era egocéntrica, no era el centro, sino que para ella en su corazón los demás eran importantes. La obra de Dios era importante. Y la escritura dice que esta mujer hacía ropas, confeccionaba ropa y vestía a los santos. Vestía y colaboraba con la obra de Dios. Era una mujer que estaba entregada a bendecir la obra de Dios, a dar a la obra de Dios, ayudar a la obra de Dios, colaborar. Y como hemos titulado, la ayuda que agrada a Dios. Esa es la ayuda que agrada a Dios, la ayuda que es brindada desinteresadamente y que está pensada en la obra de Dios, en el propósito del Señor. Y ella falleció, murió. Cuando Pedro llega a Jope, a esta ciudad donde vivía Tabita, las personas, los creyentes, estaban muy apenados y estaban realizando el velorio de Tabita, el sepelio de ella. Y cuando Pedro llega, lo recibe, le relatan lo que él dice, lo que sucedió, le relatan a Pedro lo que sucedió, pero junto con relatarle lo que le pasó a Tabita, de que falleció, y dar testimonio de lo que era ella como persona, muestran a Pedro las prendas, muestran la ropa, muestran sus obras. Yo pregunto, cuando llegue el momento difícil en tu vida, la crisis, cuando Dios tenga que hacer memoria de tus obras, ¿cuál de todas tus obras van a ser mostradas? ¿Qué es lo que hay en tu cuenta? Pablo le dice a los filipenses, no estoy buscando dádiva de ustedes, lo que estoy buscando es que ustedes tengan fruto en su cuenta, que ustedes tengan haberes en su cuenta. Yo te pregunto, ¿qué haber tienes en tu cuenta? ¿Qué estás haciendo para la obra de Dios? Para que en el día de la crisis se pueda mostrar lo que hiciste, de cómo fuiste bondadoso, de cómo fuiste contributivo,
de cómo fuiste una persona que siempre estuvo ocupado y interesado en la obra de Dios, sirviendo al Señor en todo tiempo. Y no estoy hablando solamente con lo material, estoy hablando también de tu vida, de tu entrega, de tu colaboración, de tu servicio, de tu trabajo. ¿Se podrá decir de nosotros igual que lo que sucedió con Tabita? Y mostrar las prendas, las obras de ella. Y Pedro, movido por el Espíritu Santo, movido por el Señor, entra en el cuarto donde habían depositado el cuerpo de Tabita y inmediatamente ora por ella y el Señor la resucita. ¿Pudo haber Pedro orado y pudo no haber resucitado? Sí, pero ¿por qué Dios la resucitó? Porque el salmista dijo, haga el Señor memoria de todas tus ofrendas en el día malo, en el día del conflicto. Dios quiere hacer memoria, Dios quiere favorecerte, Dios quiere ayudarte, Dios quiere bendecirte en los momentos difíciles de tu vejez. Hay quienes durante su vida han servido al Señor fielmente, han contribuido con la obra del Señor. Tengan por cierto de que Dios no se va a olvidar de sus ofrendas, de que Dios no se va a olvidar de su amor que ustedes han mostrado a la obra de Dios, desinteresadamente. Y cuando lleguen los momentos difíciles, Dios va a sostener sus vidas. Las cosas que le están pasando a algunos no es por buena fortuna, no es la suerte, no es el método. Algunos dicen hay que aprender el método de esta persona, cómo es que está bien en la salud, no le pasa nada, no, está prosperando. ¿Cómo puede ser posible? Y intentan de buscar cuál es el método, si compra euros, si está comprando dólares, si invierte acá, si hace gimnasia, cuál es la comida, cuál es la receta que lo tiene así. No es la receta de la comida, no es la dieta, no es la inversión económica, es la bendición de Dios. Querido amigo, querido hermano, el creyente prospera y prospera no solamente en lo material, en su vida emocional, en su vida física, y Dios lo sostiene porque Dios se acuerda de él en el día difícil. ¿Por qué? Porque está haciendo memoria de todas sus ofrendas. Que el Señor pueda hacer memoria de todo lo que estás haciendo para Él, pero que haya algo que se pueda mostrar de ti y no que se diga, esta persona no ha hecho nada. Primera de Reyes, capítulo 17, verso 8 al 16, y solamente vamos a leer una partecita. El Señor envía a Elías a que sea sostenido por una viuda en Sarepta. Dice, y vino luego a él palabra de Jehová, diciendo, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Y la obra del Señor, es paradójico esto. Uno pensaría que los sponsors, fíjense, los sponsors del fútbol, los sponsors a veces de determinadas, los patrocinadores, aquellos que tutelan alguna fundación, son siempre empresas importantes, son personas con recursos, pero ¿quién está sponsoreando, sosteniendo la obra del Señor aquí? ¿Quién sostuvo a Elías? No fue una empresa multinacional, no fue una firma importante, no fue un rico acaudalado, era una viuda pobre que tenía un poquito de harina, un poquito de aceite, iba a ser un solo pan, era lo último que tenía para después dejarse morir ella y su hijo. Esta mujer que sola dependía de sí misma porque no tenía marido que la sostuviese, era pobre, toda viuda en aquel entonces no tenía grandes recursos, eran personas pobres. Sin embargo, el Señor envió a Elías para que la sostuviera una viuda. Y hoy en día es paradójico, pero también la obra del Señor está siendo sostenida por personas sencillas, personas que no tienen grandes recursos. No hay comparación entre el sponsor, el tutoreo de ciertas empresas multinacionales que allí vemos sus publicidades en las canchas de fútbol y vemos los carteles alrededor de la cancha. Eso tiene que ver con empresas que tutelean, que sponsorean, que sostienen, que respaldan, pero aquí había una viuda que ni siquiera se menciona su nombre. Solamente se dice que es una viuda, nada más que eso. Hay mucha gente anónima que está sosteniendo la obra del Señor, gente sencilla, gente que tiene pocos recursos, pero Dios se vale de lo sencillo.
Dios se vale de aquellas cosas débiles, como dice su palabra, para avergonzar a lo fuerte. Y Dios construye un reino eterno y vidas y corazones son salvos por la contribución y la colaboración que hombres y mujeres sencillos están haciendo para que el mensaje siga siendo predicado por otros hombres y mujeres en otro punto del país. Dios bendiga a esas personas. Quizás tú seas esa persona que está sponsoreando la obra de Dios. Quizás no figure tu nombre en un cartel, como no figuró el de esta viuda. Sin embargo, esta viuda está escrita y registrada no en un cartel de un estadio de fútbol, sino que esta viuda está registrada en la memoria de Dios. Y Dios se acordó de ella, como dijo el salmista David, en el momento difícil. Porque en los 3 años de hambre que sufrió la tierra, ella no le faltó la comida. Dios no te va a desamparar, dice la palabra del Señor, que Él no va a dejar que te falte nada, porque joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Dice la escritura, para resumir, en el verso 16, dice, y la harina de la tinaja no escaseó, ni el aceite de la vasija menguó. Dios no te va a desamparar. Y quiero terminar con las palabras del Señor Jesús en Mateo capítulo 25, verso 34 en adelante, donde va a llegar el día en que todos tendremos que rendir cuenta delante de Dios, todos nos vamos a encontrar delante del Señor. Y cuando estemos delante del Señor, el Señor le va a decir a los de la derecha, como lo dijo Jesús. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Fíjense, venid benditos de mi Padre, heredad del reino. El Señor está diciendo que es de ellos el reino, son herederos, son propietarios a esas personas. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, con mayúscula, el rey de reyes, les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Gloria al Señor. El Señor dirá, por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Por eso es que el Señor hay una ayuda, como hemos titulado el mensaje de hoy, la ayuda que Dios acepta con agrado. Esta ayuda que no es para Dios, es para su obra, es para el sostenimiento de su obra, para el cumplimiento de la misión, del propósito y de la causa del Señor. Y cuando lo hacemos para los más pequeños que sirven, como dijo Jesús, el más pequeño de mis hermanos, no está hablando de la caridad, no está hablando de una fundación, de un merendero, no está hablando de la olla popular, no está hablando del ropero comunitario. Eso lo puede hacer cualquier asociación civil, eso lo puede hacer cualquier cooperativa, pero contribuir a la obra de Dios solamente su pueblo, y Dios le está dando el privilegio. Y cuando aquellos que son de la derecha, su pueblo, dice, Señor, ¿cuándo te dimos de comer? ¿Cuándo te vestimos? ¿Cuándo te dimos de beber? ¿Cuándo te visitamos? Por cuanto lo hiciste a uno de estos más pequeños, mis hermanos, a mí me lo hicisteis. Cuando nosotros contribuimos, colaboramos, sostenemos la obra del Señor, vuelvo a reiterar esa misión, cuando colaboramos con ese propósito, el Señor, se lo estamos haciendo al Señor también. Estamos dando al Señor.
Por ese motivo, brindémosle al Señor lo mejor. No lo hagamos por cumplimiento. Hagámoslo con todo nuestro corazón. Hagámoslo con nuestras emociones. Hagámoslo al Señor con nuestros sentimientos, no mecánicamente, no por rutina, no por imposición. Miren que lo está recibiendo el Señor todo, porque al Señor le estás dando. No solamente desde el punto de vista, no solamente desde el punto de vista material, sino también en otros aspectos de nuestra vida. Cada vez que le ofrecemos al Señor algo, pensemos cómo se lo vamos a ofrecer. No le ofrezca al Señor algo si no lo va a ofrecer con todo el corazón, si no le va a ofrecer al Señor lo mejor. El salmista David dijo, Señor, no te voy a dar nada que no me cueste. Orar a la mañana temprano cuesta, ayunar cuesta, congregar cuesta a veces, ir a predicar el Evangelio cuesta a veces el esfuerzo de poder congregarnos y reunirnos en grupo de amistad, pero no para el propio beneficio, sino para beneficiar a otro. Voy a armar un grupo de amistad, ¿para qué? Para bendecir a otro, y eso es una ofrenda al Señor. Señor, no lo hago para mí, lo hago para bendecir tu obra. Hagámoslo con el corazón, hagámoslo con entrega. No dejemos de pensar que tenemos que cumplir. Ya no hagamos las cosas por cumplimiento. Hagámoslo dándole al Señor lo mejor, porque es para el Señor. Un día vamos a estar delante del Rey y Él va a decir, todo eso que me brindaste, todo eso que hiciste, lo hiciste para mí. Yo lo recibí. Lamentablemente hay muchas personas, porque también están los de la izquierda. Cité solamente los de la derecha. Los de la izquierda les dijo, tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recibisteis. Y a ellos le dijeron, Señor, ¿cuándo te vimos? Por cuanto no lo hiciste, a uno de estos más pequeños tampoco a mí me lo hiciste. ¿Cuántas cosas no estamos haciendo para el Señor? Porque estamos mirando humanamente. Miramos, hasta lo voy a decir en un lenguaje bíblico, estamos mirando carnalmente. Estamos mirando en nuestros ojos, en nuestro corazón hay contiendas, hay contenciones, hay cuestiones que nos están alejando de mirar al Señor, no nos permiten ver al Señor. Tenemos que empezar a mirar al Señor y mirar su obra y trabajar, porque es nuestra oportunidad. Es la oportunidad para que Él nos bendiga. Todo lo que usted haga, el beneficiado más importante es usted, porque la bendición es para nosotros, porque el que siembra generosamente, generosamente va a recibir. Siempre, dé para el Señor, ofrezca, entregue, no se detenga, porque el Señor va a hacer memoria de todas sus ofrendas el día que usted lo necesite. No sabe cuándo lo va a necesitar, pero el día que usted lo necesite, ahí el Señor responderá, como lo hizo con Tabita. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, que siempre es oportuna y es necesaria para nuestra vida. Señor, es por medio de tu palabra que recibimos salvación, recibimos santificación, pero también recibimos fuerza y somos conducidos por caminos derechos. Tu palabra nos alumbra y gracias por este mensaje. Gracias, Señor amado. Yo quisiera, Señor, que lo que yo te ofrezca, la ayuda que brinde a tu obra, Señor, pueda ser un olor grato, un olor agradable, que sea una fragancia suave delante tuyo, Señor. Y no que mis actitudes, mi conducta, mi proceder y todo lo que haga sea desagradable delante de ti, que sea repulsivo. Yo no quiero ser repulsivo para ti, sino por el contrario que sea agradable y que cuando yo lo necesite, Señor, tú hagas memoria de todas mis obras, hagas memoria de todo lo que yo hice para tu reino, para tu obra, y que tengas una razón para bendecirme, porque tú estás buscando una razón, un motivo para bendecirme, porque quieres bendecirme. Pero Señor, ayúdame a que
tú puedas encontrar ese motivo. Ayúdeme a trabajar de corazón, no hacer las cosas mecánicamente, no hacerlas por rutina, por imposición, sino que las pueda hacer, Señor, con todo mi corazón, que pueda brindarlo, Señor, con emoción, con entrega, Señor, con solicitud, aún con lágrimas, entendiendo que es un privilegio servirte, que es un privilegio ofrendar, que es un privilegio diezmar, que es un privilegio servir a los demás, que es un privilegio orar, que es un privilegio ayunar, que es un privilegio estar en cada reunión, que es un privilegio el trabajo que yo haga en tu obra, que es un privilegio, Señor, que yo tengo y que no puedo desaprovechar, y que cuando tú me das esa oportunidad, si me la das, no voy a permitir que otro la tome, la voy a hacer yo. Yo quiero, Señor, recibir tu bendición. Te doy toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. En el nombre de Jesús. Amén y amén.